Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos. Le damos gracias al Señor que nos permite un día más para estudiar la palabra del Señor. Como usted ya lo vio en el título, el tema que vamos a estudiar el día de hoy es la fe que transforma. Estamos en Primera de Timoteo, parte 15. Estamos estudiando, o vamos a estudiar, primero Dios, si el Señor nos lo permite, la fe número 14. No, la 13, discúlpeme. Así que si usted se ha perdido de alguno, lo invito a que se quede, ponga mucha atención, quédese hasta el final para que comprenda bien de lo que vamos a estar hablando. También le voy a invitar a que vaya a ver la lista de reproducción si es que es la primera vez que nos ve, para que no se pierda de ninguna de las 18 fes que estamos estudiando en Primera de Timoteo. Así que póngase cómodo, vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno, prepare su corazón que vamos a dar inicio. Bendiciones, mis hermanos, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Sean muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor que estamos aquí reunidos por este medio digital y podemos hacer uso de esta tecnología para poder conectarnos, ¿verdad? Día tras día. Les decía que si usted no se ha suscrito, vea ahí la lista de reproducción. Es la primera vez que ustedes nos está viendo. Aquí en Sablevisión hay una lista de reproducción de Primera de Timoteo. Ahí usted va a encontrar las 18 fes de las que estamos compartiendo en esta hermosa epístola. Si usted no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Ayúdenos a dejar su like y a activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos videos nuevos. También les voy a dejar aquí el correo electrónico por si usted se quiere comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de sablevision.yt@gmail.com. Ahí también con mucho gusto los podemos atender. También está el área de comentarios para que usted nos escriba si tiene alguna duda, alguna pregunta, sugerencia. Ahí con mucho gusto los leemos. No importa el día, la hora que usted nos esté viendo, mi hermano. No dude ahí en escribirnos, que siempre estamos al pendiente de cuando usted nos escribe. Pues, ¿qué les parece si vamos iniciando? Acompáñeme a Primera de Timoteo 4:6. Ya tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Acompáñeme ahí, Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Esta fe ya la estuvimos estudiando la semana pasada, ¿verdad? La fe número 12. Y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esta palabra fe es la número 13 que aparece en Primera de Timoteo, hermano. Y estamos estudiando, para los que vuelvo a hacer el énfasis de los que nos ven por primera vez, de la fe. En Primera de Timoteo hemos encontrado 18 veces que se menciona la palabra fe. Y esta palabra fe, hermano, son dos letras, pero con un poder increíble, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona 18 veces la fe en Primera de Timoteo y lo hemos estado explicando durante 14 estudios, ¿verdad? Con el día de hoy.
Y aprendimos, hermano, que la razón por la que Pablo menciona 18 veces la palabra fe es porque el apóstol Pablo estaba viendo el futuro, vio el nuevo orden mundial, vio un 666, que es el número de la bestia, vio tinieblas que venían, y al ver este 666, hermano, Dios le reveló cómo íbamos a vencer el sistema, cómo es que íbamos a vencer este número del anticristo, ¿verdad? Y la manera de vencer el sistema del anticristo es por medio de la fe. Por eso son 18 veces, que son 3 veces 6. Llevamos 14 estudios, le hago la rectificación. Con este es el número 15 para los que nos están viendo por primera vez. 15 estudios ya llevamos de Primera de Timoteo. Ya estamos estudiando 13, apenas, bueno, y apenas ya vamos avanzaditos de cuántas veces se menciona la palabra fe en Primera de Timoteo. Hoy estaremos estudiando la número 13, que es la fe que transforma. Acompáñenme a Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí queda bien claro, hermano, que con la fe venceremos al mundo, venceremos este plan de Babilonia, este sistema del anticristo, sistema babilónico. La manera de vencer al mundo es por medio de la fe. Y hoy vamos a hablar de la fe que transforma. Ya aprendimos que hay una fe que nutre y la vimos el jueves, perdón. Y déjeme completarle con algunos versículos lo de la fe que nutre. No voy a hacer nuevo el estudio, pero vamos a reforzar con Colosenses 2:18. Acompáñeme a Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Cristo, que da Dios. Esta es el nutrimento, hermano. Dice la palabra que el cuerpo de Cristo tiene que nutrirse, ¿verdad? El cuerpo de Cristo unido a la cabeza tiene que recibir una nutrición, pero tiene que estar unido ¿con qué, hermano? Con las coyunturas y ligamentos, ¿verdad? Así es como se une nuestro cuerpo físico. Pero en el espiritual, hermano, las coyunturas son los ministros primarios. ¿Y quiénes son los ministros primarios, hermano? Pues el apóstol, el profeta, el maestro, evangelista y pastor. Estos son los ministerios primarios, perdón. Y los ligamentos es la sana doctrina. Entonces, por medio de los ministros primarios y la sana doctrina, es que el Señor nos va a nutrir al cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, ¿verdad? Entonces Dios levanta ministros, hermano, y les da palabra para nutrir al cuerpo de Cristo. Por eso le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:6, si enseñas a los hermanos esto, la sana doctrina, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cada vez que nos reunimos para adorar al Señor, hermano, a escuchar la palabra nos nutrimos con la sana doctrina. Y no es que sea uno más importante que el otro, sino que las dos cosas, hermano, el alabar, el expresar nuestra gratitud con el Señor, es dar. A la hora de recibir la palabra, estamos recibiendo. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de congregarnos? ¿Qué es más importante? ¿Alabar y adorar o la predicación? Yo digo que son igual de importantes las dos, nada es menos que la otra, solo que uno es para dar, uno es para expresar y otro es para recibir. ¿Usted va a la iglesia a recibir solamente? ¿O quiere usted ir a la iglesia, a la congregación, me refiero, a dar? Pero no voy a detener en ese tema, sino que vamos a avanzar a una fe que transforma. Amén. Acompáñame a 1 de Timoteo 4:7. Retomando. 1 de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El apóstol Pablo le llama fábulas a las fascinaciones de los falsos maestros o al hablar vanidades. En esos tiempos, hermano, en el tiempo de Timoteo, había muchos que pretendían conocer misterios y secretos de Dios, pero no en base a la palabra, sino en base a su mente.
Y digo, en estos tiempos también, como en aquellos tiempos de Timoteo, yo creo que en estos tiempos también hay muchos hermanos que empiezan a creer que tienen revelación y empiezan a decir fábulas sin tener una base doctrinal, una base bíblica de lo que ya está escrito. Todo lo que se mueva fuera de lo escritural son fábulas. Así que hay que tener mucho cuidado y hay mucho ministro que se basa en eso, que cree tener revelación, porque escucha, ya hemos estudiado también de estos espíritus susurradores que se están moviendo en estos últimos tiempos, en los cuales se está engañando a muchos ministros para que esos ministros a su vez engañen a muchos de sus seguidores. Porque sí, no son seguidores de Cristo, son seguidores de esos ministros que nada más andan buscando al hombre. Y entonces son engañados tanto el ministro como los que lo siguen. Y eso es muy, muy peligroso. Usan su imaginación, usan su mente de lo que no ven, como dice aquí el apóstol, ¿verdad? Pero en ese tiempo también se movía así, y por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo que desechara todas las fábulas y todo lo que le estorbara. Es muy importante, hermano, desechar todo lo que no edifica nuestra vida. La Biblia dice, retengan lo bueno, óiganlo todo. Amén. Pero retengan lo bueno y desechen lo malo. Amén. Pero también la Biblia dice que el apóstol Pablo a Timoteo le dice, ejercítate en la piedad. Quiere decir que la vida espiritual también hay que desarrollarla, hay que ejercitarse, no es nada más de decir yo soy espiritual y solamente los domingos y los miércoles ya en este caso me congrego, ¿verdad? Si usted se dedica a la oración continua, si usted se dedica a la palabra, usted va a desarrollar una vida espiritual, si usted se dedica a una vida en comunión con Dios. Pero si usted no invierte tiempo en su vida, hermano, espiritual, ¿cómo la va a desarrollar? Y si usted invierte más tiempo en su vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en el dinero, ¿cómo usted va a creer que va a tener una vida espiritual desarrollada? Usted va a tener una vida natural desarrollada, más no una espiritual, una bios común y corriente. Pero mire cómo Pablo equilibra la vida de Timoteo, porque Timoteo era un hombre joven, hermano. Y fíjese cómo le dice en 1 Timoteo 4:8, el siguiente versículo que estábamos leyendo. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo le dice a Timoteo, equilíbrate, le dice, no te metas tanto al ejercicio físico, métete al ejercicio espiritual, desarrollando primero lo espiritual y después ya lo físico. Porque si se fija aquí, dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y le dice, porque si estás metido en la presencia del Señor desarrollando su vida espiritual, pues obviamente su alma va a ser ministrada y entonces no va a vivir los excesos de un alma descarriada, ¿verdad? Y por ende, pues no comerá de más, no tendrá gula, no beberá de más, ni dormirá de más, ni se regocijará de los deleites de la carne. Y eso tendría como resultado un cuerpo sano, ¿verdad? Si no vio el tema del sábado, lo invito a que vaya a verlo. De eso trató precisamente de los excesos de la gula, los excesos del alcohol, de la carne, de los deleites. Ahí usted vaya a verlo. Fue el fin de temporada también de Guiados por la Palabra. Lo invito, si usted se lo perdió, vaya a verlo. Entonces, el ejercicio corporal es provechoso. Dice, sí, es provechoso, te ayuda a estar en forma. Pero dice que es poco provechoso. Amén. Pero la piedad para todo, es así, para todo aprovecha. Quiere decir, hermano, que la palabra nos invita a que le quitemos tiempo a lo que nos quita tiempo para el desarrollo espiritual. Espero se haya entendido, ¿verdad? Que nos detengamos más a priorizar nuestra vida espiritual que la vida física, la vida bios. Ay, hermano, pero es que si no me trabajo, ¿con qué como? Es que, hermano, así es de impresionante el Evangelio. Si tú te encargas, obviamente no es desafanarte, ¿verdad? De todo lo demás, pero si tú te encargas, tú varón, como cabeza de la casa, que es el que da los ingresos a la casa y trae la comida y el dinero, pues, para la escuela y todo lo que se necesita en casa. Si tú estás metido en la palabra, metido en la presencia del Señor, el Señor te va a proveer de un trabajo bien remunerado, te va a dar energía para que no estés todo adormilado mientras trabajas, te va a dar
alegría para trabajar. Si tú estás en el trabajo peleándote con tu patrón, peleándote con tus compañeros de trabajo, entonces no estás viviendo una vida plena, ¿verdad? Si ya lo que quieres es que llegue el viernes para desafanarte del trabajo, es que no estás en una vida plena. Pero si tú estás enfocado en lo espiritual, todo lo que fluya en tu trabajo te va a fluir de una manera adecuada. Igual usted, mujercita, si usted trabaja va a ser lo mismo. Si usted es ama de casa o igual los varones que hacen cargo de la casa, también siempre priorizar lo espiritual. Quiero decir, siempre antes de cualquier cosa poner nuestro día en las manos del Señor y pedirle dirección. No es nada más un monólogo, hermano, de decir, Señor, gracias por este día, acompáñanos, te encargo a mi esposa, te encargo a mis hijos. No, eso es estar pidiendo, ¿verdad? Sino agradecer y decir, Señor, ¿qué plan tienes para hoy? Este, dime cuál es lo que tengo que hacer. Y usted crea, hermano, tenga la fe que el Señor le va a contestar y le va a dar guianza de cómo es que se va a manejar su día y va a ver cómo le va a ir muy bien en todo el día. Amén. Porque hay mucha gente, hermano, que dice que no le rinde el día, que no, no tiene tiempo para buscar a Dios. Es que, hermano, yo no tengo tiempo, mi trabajo, mi escuela, la comida, las mujercitas dicen, el quehacer, los niños, no me queda tiempo para buscar a Dios. Lo que pasa, hermano, es que tiene invertido mal su tiempo. Al estilo de Timoteo en las cosas de la tierra, que primeramente estaba ahí en el gimnasio. Pero si usted invierte bien su tiempo, hermano, yo escuché a un pastor decir, todos, era judío este pastor, dice, a todos se nos han dado 24 horas. Nadie tiene menos, nadie tiene más, todos tenemos 24 horas. El asunto es cómo administramos esas 24 horas al día. No es que no tengo tiempo. Ah, ¿cómo no tienes tiempo? ¿Tienes menos tiempo de 24 horas? Ah, no, es que tengo que trabajar. Oh, yo también lo hago, decía el pastor. Yo también trabajo, yo también tengo que preparar estudio, también tengo que llevar alimento a mi casa, tengo que hacer esto y esto. Pero tengo el tiempo para estudiar la palabra. Entonces, es la cosa, hermano, es cómo es que invertimos nuestro tiempo. Si el tiempo no te alcanza, mi hermano, si el tiempo no le alcanza a mi hermana, es porque está mal invertido. Pero ahora el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que ponga la mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Vamos a seguir leyendo el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este tiempo final, hermano, necesitamos mostrar un evangelio no solo de palabras. Sí, aquí dice con palabras, pero también hay que hacerlo con hechos, con conducta, con amor, con espíritu, fe y pureza, que seamos un ejemplo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, esta palabra ejemplo se deriva de la palabra griega que está en la Concordancia Strong con el número 5179, y es una palabra griega que se pronuncia tupo, que quiere decir modelo, ejemplo, cicatriz o marca. Me llama mucho la atención esas últimas dos definiciones, cicatriz y marca. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que sea una cicatriz, que sea una marca, que cuando la gente lo vea un ejemplo a seguir. Y ese es nuestro reto, hermano, el día de hoy, para que cuando nos vean los de nuestra casa, ellos puedan creer. A veces hay muchos que dicen, es que yo me meto mucho en la palabra, pero mi esposa no quiere. Viceversa. Yo me meto, pero mi esposo no quiere. O mi familia, mi abuelita, mi hijo, mi hija, mi sobrino, tal. ¿Por qué, hermano? Porque no están viendo un ejemplo bien en ti. Y fíjese, aún Cristo fue un ejemplo para nosotros. Amén. Acompáñame a Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Es que para poner a veces pretextos somos bien buenos. Es que mi esposo no quiere, por eso yo también no puedo entrar al 100. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que tal, tal, tal. Pero en realidad eres tú, hermano. El principal eres tú. El asunto es personal. Fíjese cómo dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiere decir que Cristo vino a dejar sus huellas, sus marcas, sus pisadas, para que nosotros las podamos seguir. Porque al seguirlo, Él nos convertirá en lo que quiere que seamos.
Amén. A esa estatura del varón perfecto. Acompáñenme a Juan 13:15. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis. El Señor, hermano, vino a darnos ejemplo, a dejarnos una huella, un camino. Y el hablar de las huellas de Dios, hermano, nos remite al Salmo 77. Fíjese cómo dice el Salmo 77:19. Acompáñeme ahí, Salmo 77:19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Está hablando de un Cristo que vendrá a caminar sobre las aguas. El Salmo 77 estaba profetizando del Mesías que caminaría sobre el agua, y efectivamente apareció y le dijo a Pedro: ven, camina tú también. Cristo quiere que sigamos su ejemplo. Amén. Vamos a leer el mismo Salmo 77:19, pero en la traducción Biblia Jerusalén. Aquí no lo tengo, no lo apunté, pero usted búsquelo en su Biblia, si usted tiene My Bible. Si no, le invito a que descargue esa aplicación en iOS o en Android. Está disponible para las dos, completamente gratis. Se llama My Bible, o sea, mi Biblia, pero en inglés. Usted búsquela en su tienda favorita, lo va a encontrar. Está muy, muy bonita, muy completa esta aplicación, y usted puede tener infinidad de traducciones. Tiene que descargar los módulos y ahí usted puede ver las diferentes traducciones. Lo voy a leer. Le voy a pedir un favor ahí a nuestros hermanos que están siempre al pendiente, a que me escriban en los comentarios el Salmo 77:19 con la traducción Biblia Jerusalén, para que quede aquí plasmado, y también los que nos están viendo en el video pues puedan ver ahí en los comentarios y seguir la lectura. Amén. Dice así Salmo 77:19, perdón, traducción Biblia Jerusalén. Tu camino discurría por el mar, en aguas caudalosas tu sendero, y nadie descubría tus huellas. Quiere decir, hermano, que cuando se abrió el mar con Moisés, cuando le dijo Dios: ¿por qué clamas? Levanta tu vara. Es decir, que no todo es oración, ¿verdad? La fe también es acción. Hay que accionar la fe. No es nada más ponte a clamar, sino que levanta tu vara, le dijo a Moisés para que se abriera el mar. Y cuando Moisés levanta la vara y se descubre el mar, allí se descubrieron las huellas del Padre. Quiere decir que el Padre tenía un camino escondido bajo las aguas, pero ese camino nadie lo conocía, como dice el Salmo. No lo conocía Faraón y los egipcios, no lo conocía Moisés, pero se abrió el camino porque estaban siguiendo al invisible, tuvieron fe. Cuando nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, hermano, aunque no se vea el camino, nuestro Señor nos abre camino. Lo imposible se vuelve posible. Así que de repente, si te ves así como que en un laberinto, que no sabes para dónde ir y crees que no hay ningún camino, no te preocupes, tú ten tu fe en el Señor. Obviamente cree, métete con Él en una comunión directa, y el Espíritu Santo te va a guiar por dónde es que vas a caminar, aunque no se vea el camino. Aunque tú de repente veas mucha neblina y crees que te vas a ir al precipicio, si el Espíritu Santo te tiene de la mano, tú síguelo, no te preocupes, el Señor te va a llevar por la senda correcta. Amén. Así que por más denso que se vea la neblina en tu vida, en esa situación, en ese desierto que estás atravesando, tú sigue al Espíritu Santo, déjate guiar por Él, tómalo de la mano y avanza. No te quedes parado por temor a caerte, sino que síguelo y camina. Toma acción, levanta la vara y da el primer paso, obviamente tomado del Espíritu Santo, porque si no, ahí sí te puedes dar un buen golpe, pero si tomado del Espíritu Santo, hermano, Él no nos va a dejar caer. Amén. Entonces, al seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que esperar a que pasen las sobrenaturalidades que vio el Señor. Y si no pasan las sobrenaturalidades, hermano, es porque no caminamos como caminó el Señor. Pero si hacemos lo que el Señor hizo, Él nos garantiza, porque Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago también hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Amén. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en la palabra, porque los inconversos, hermanos, son los que más exigen, ¿verdad? Pero esos no dan nada. Por eso
Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo de los creyentes en la palabra, porque lo más importante es que la iglesia pueda tener un ejemplo a seguir. Y le dice que sea ejemplo en varias, empieza a decir varios puntos. Dice que sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Dios, le pide que sea, no, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea, en estas 6, que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 ejemplos que tenía que dar Timoteo, y eran 6 porque en 2 Corintios 5:17 nos dice por qué deben de ser 6. Fíjese, acompáñeme a 2 Corintios 5:17. Discúlpeme, de repente me sacó de onda aquí el teléfono. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto no me dice nada, hermano, porque es que da 6, que tenemos que hacer ejemplo en 6 situaciones. Pues porque Dios hizo al hombre en el 6º día, lo dice Génesis 1:26. Entonces cuando Pablo, y no quito el texto aquí a propósito para que usted lo siga leyendo, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en estas 6 cosas, le está diciendo, muéstrate como una nueva criatura, como aquí en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso tiene que ser ejemplo en esas 6 cosas que les acabo de mencionar. Amén. La fe en su dimensión 13, es decir, la 13ª vez que se menciona fe en 1 Timoteo, es una fe que transforma, es una fe que muestra otro camino de vida, que es necesario mostrar otra forma de vida a los que creen en la palabra. Con nuestra fe tenemos que mostrar, hermano, que hay un camino diferente. Pablo decía, yo les muestro un camino más excelente. Vamos a ver estos 6 ejemplos. Primero dice, sé ejemplo en palabra. El original, a la parte de palabra le dice logos. Viene del original logos. ¿Y qué es el logos, hermano? Pues la palabra escrita. También es el verbo. Acompáñeme a Juan 1:1. Aquí se menciona el logos. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí aparece 3 veces la palabra verbo. Y esta palabra verbo es la palabra original logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. 3 veces aparece la palabra logos, verbo. La palabra de Dios, el dicho de Dios. El logos, hermano, indica el discurso, el pensamiento, la noticia que da Dios. Entonces, cuando hablamos de logos, hablamos de la expresión divina, del hablar de Dios, de la mente de Dios, del pensamiento, de la motivación, de los dichos de Dios. Amén. Ese es el logos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tu fe te haga ser ejemplo de la palabra. Timoteo debía de ser un ejemplo en base a la palabra. Nosotros, hermanos, debemos tener una mentalidad de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amén. Y hoy, más que nunca, hermano, necesitamos ser un ejemplo en palabra. Hacer lo que la Biblia dice. No hacer lo que fulanito piensa que es. No hacer lo que sutanito me dice que debe de ser. Sino hay que hacer como dice la Biblia. Nos está tocando vivir, hermano, los tiempos de apostasía. Los tiempos del engaño, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero nos toca ser ejemplos en la palabra. Que todo lo que nosotros vivamos, hermano, y es porque está en la palabra. Prácticamente le estaban diciendo a Timoteo, sé un buen predicador. Y un buen predicador es el que vive la prédica, el que traslada al púlpito el pensamiento de Dios y vive lo que expresa. Amén. No nada más es de dientes para afuera, sino que tiene que vivir eso que está predicando. El segundo ejemplo es ejemplo en conducta. Y cuando dice conducta, usan una palabra griega que se pronuncia anastrofe, que quiere decir manera de vivir, la forma de hablar, forma de conversar. Le dicen, Timoteo, ya fuiste un ejemplo en la palabra, ahora tienes que ser un ejemplo en tu manera de vivir. Eso es lo que quiso decir Pablo a Timoteo.
Por eso es tan impactante, hermano, que el Evangelio de Juan solo menciona 7 veces la palabra maestro a Jesús. O sea, 7 veces le mencionan a Jesús como maestro. Ya estuvimos estudiando. En las demás, en los evangelios se menciona muchas veces la palabra maestro, pero en Juan solo 7 veces. Y antes de tocar esto, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra forma de conversar, en nuestra forma de vivir. Dice la palabra que no salga ninguna palabra ociosa de nuestra boca. Entonces, hermano, nosotros no podemos estar hablando como habla el mundo. Amén. No podemos estar viviendo como vive el mundo. Ay, me congrego, pero terminando de congregar, pues me voy a hacer mi fiesta o me voy a pasear y me tomo mi cervecita, mis vinos, fumo, soy mal hablado. No, hermano. Ese no es un buen ejemplo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que ya hayas sido una nueva criatura. Si tú todavía sigues hablando como habla el mundo, si tú sigues expresándote como se expresa el mundo, si tú sigues anhelando, vistiéndote, haciendo infinidad de cosas de lo que hace el mundo, quiere decir que no has nacido de nuevo. Entonces hay que tomar mano de eso y decirle al Señor, Señor, no quiero ser igual, quiero nacer de nuevo, quiero ser esa nueva criatura. Transfórmame. Y hoy podemos usar esa fe que transforma. Tenemos, hermano, nosotros que ya nacimos de nuevo, ser ejemplos en nuestra manera de vivir y en nuestra forma de hablar. Retomando las 7 veces que se menciona a Jesús como maestro, lo encontramos en Juan 1:35 al 42. Acompáñeme. Juan 1:35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Ahí está la primera vez. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese es el ejemplo, hermano, que nosotros tenemos que dar. La fe que transforma, que la gente nos diga, ¿cómo vives? Y cuando vean cómo vivimos, se queden con ese estilo de vida, que ellos anhelen ese estilo de vida. Esa es la fe que transforma, eso es lo que Dios quiere. Amén. Ser ejemplo en palabra es fácil, pero en conducta ahí sube un poquito el grado de dificultad, ¿verdad? ¿Qué concepto tienen de nosotros, hermano? ¿Qué concepto tienen de ti? La fe no es un concepto, la fe es una conducta. No hay divorcio entre fe y conducta. La verdadera fe es la que se vive desde que amanece hasta que anochece. Y es que es una lucha constante, hermano, porque perfectos no somos. Pero por lo menos debemos proponernos en nuestro corazón, debemos hacer el esfuerzo. Amén. El tercer ejemplo es el ejemplo en amor. Y aquí está hablando del amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Lo encontramos en Romanos 12:9. Acompáñeme a Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y cuidado con ese dicho que dice, lo mastico pero no lo trago. Porque el amor debe ser sin fingimiento, hermano, sin hipocresía. El amor es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Vamos a seguir leyendo Romanos 12, ahora el versículo 10. Acompáñenme ahí. Amaos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora veamos otra característica del amor en 2 de Corintios 6:6.
Segunda de Corintios 6:6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En amor sincero. Y el capítulo 9 dice sin fingimiento, porque el verdadero amor no vive de fingimientos, hermano, vive de realidades. Amén. El cuarto ejemplo es en espíritu. En el original dice en peuma. La palabra griega es peuma. En Números 13, Moisés envía a 2 espías a recoger la tierra, a reconocer, la tierra. Pero cuando regresa, solo 2 regresan, creyendo que podían conquistar esa tierra. Todos los demás decían, no, eso está muy difícil. Y dice la Biblia que Josué tenía un espíritu diferente. Entonces, ser ejemplo de espíritu es creerle a Dios, hermano, aunque nadie le crea. En nosotros debe haber algo de parte de Dios que nos motiva, que nos anima, que nos impulsa a creer que sí lo podemos lograr. Amén. Espíritu para tener ganas de ir a la iglesia. Y el que viene con espíritu recibe de parte de Dios lo que necesita. Amén. El quinto ejemplo es el ejemplo en fe. Acompáñenme a Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, fíjese, hermano, aquí dice que la fe se puede imitar. Así que seamos ejemplo en la fe, porque tarde o temprano alguien va a imitar nuestra fe. Que no nos imiten por nuestra forma de hablar, hermano. Que se nos salgan esas groserías mexicanas y decir que si fuera mexicano, no, hermano. Nosotros ya no somos de aquí ni de allá. Nuestra ciudadanía es celestial. Y tal así que nosotros tenemos que hablar solo cosas buenas. Tenemos no que hablar chismes, no tenemos que hablar con malas palabras, con obscenidades, con groserías, con doble sentido. Amén. Somos ya unas nuevas criaturas que venimos con ciudadanía celestial. Amén. Dicen, es que si Jesús fuera mexicano, ¿cómo diría? Pues precisamente no nació en México por lo mismo. Y aún así, naciendo en Israel, Jesús no hablaba como los israelitas. Recuerden cuando decían, oye, tú hablas como los que siguen a Jesús, le decían a Pedro. Quiere decir que hablaban diferente. Por eso los reconocían. Amén. Entonces nosotros no podemos estar hablando como los del mundo. Amén. Nuestros hijos, hermano, van a vivir el evangelio que nosotros vivimos. Por eso es bien importante que nosotros seamos ejemplos de fe, de una fe viva. Amén. Nosotros tenemos, nuestros hijos tienen el mayor ejemplo de nosotros, así que si, hermana, hermano, tú te la vives en una manera de vivir, y no voy a dar ningún ejemplo para no nadie se ponga el chaleco, no quieras que tu hijo se conduzca como un cristiano, como un hijo de Dios, cuando tú te mueves de otra forma, a la manera del mundo, para no dar ningún ejemplo, a la manera del mundo. Tenemos, hermano, que creerle a Dios. Tenemos que ser ejemplo y tenemos que abandonar esa manera vieja de vivir. Si cuando estábamos en pecado el Señor murió por nosotros, ahora que somos de Él, mucho menos se va a ir de nosotros. Tenemos que creer que Él siempre va a estar con nosotros, que nunca nos va a abandonar. Amén. El sexto ejemplo es ejemplo en pureza y el original dice limpieza de corazón. Acompáñeme a Mateo 5:8. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermano, la fe produce creyentes. Ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esa es la fe que transforma. Seamos ejemplos, hermano, en pureza. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La iglesia tiene que ser ejemplo de una vida superior. Y recuerde, la victoria viene por la fe, porque la fe, hermano, es la que vence al mundo. Entonces, si el mundo te jala, hermano, si dices es que es muy difícil, hermano, en este mundo el que no cae y resbala, es porque no tienes fe. Agárrate de ahí, hermano. Agárrate del Señor, agarra esa fe y ejercítate en lo espiritual, para que todo lo demás te venga sencillo. Tú preocúpate por lo espiritual y el Señor se encarga de tu vida bios. Amén.
Pues mis hermanos, espero les haya sido de bendición, un poquito fuertecita la palabra, pero edificante, ¿verdad? El Señor siempre nos habla y siempre nos enseña para que nosotros tomemos cartas en el asunto. No es solamente vivir bajo la gracia, hermano, sino agarrarnos de la fe y poner en práctica, poner acción. Qué hubiera pasado con Moisés si se queda ahí postrado frente al mar, orando que se abriera? Si no levanta él la vara, no cree y no se pone en pie y levanta la vara, no se hubiera abierto el mar. O el Señor hubiera hecho el milagro usando a otra persona. No dejes, hermano, que ese ministerio, ese don que el Señor ha dado a ti, se pase a otro. Toma posesión y no pierdas ese rango de salvación que el Señor tiene para ti. No te aconches, no te sientas de que ya hiciste todo en esta vida porque ya tienes tantos años en el Evangelio. O tú que estás empezando, no digas, ¿yo qué puedo hacer si apenas llevo tan poquito? No, hermano, para el Señor no hay tiempo cronos. Amén. Para Él es un tiempo kairos, así que no importa si tienes 50 años en el Evangelio o tienes 2 meses, un día en el Evangelio, el Señor te puede usar de la misma manera. Solamente es que tú pongas acción, te agarres de la fe y te dejes guiar por el Espíritu Santo. Obviamente, siempre también fundamentados en la palabra, en la cabeza que es Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, Dios los bendiga, pasen una excelente noche. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les invito nuevamente, si usted no se ha suscrito, a que se suscriba, es completamente gratis. Le dejo este momento para que usted también nos ayude dejando su like. Y si no ha activado la campanita, actívela para que le lleguen todas las notificaciones. Si el Señor nos lo permite, hermano, nos vemos por acá el día jueves, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando las fes que se mencionan en 1 de Timoteo, las 18. Vamos a estudiar la fe número 14 y vamos a estar estudiando Timoteo parte 16. Así que, mis hermanos, Dios bendiga. Pase una excelente noche. Si el Señor nos lo permite y no ha venido, nos vemos por acá el jueves, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Les dejo este circulito para que se suscriban y este recuadro para que vean la lista de reproducción. Bendiciones.